No pensé que fuera a haber una cobertura tan grande de gente de Latinoamérica. Veo gente de Venezuela, de Colombia, veo algunos conocidos de Colombia en Bogotá, amigos muy queridos. Veo gente de Ecuador, gente de Perú, gente de Chile, de Argentina. Muchísimas gracias. Voy a hacer una exposición no tanto como tan teórica o tan teológica, sino un poco más práctica. Ya cuando uno lleva un recorrido pues, de 23, 24 años en la gestión documental, ya uno se vuelve un poco más práctica, basándonos en que el cumplimiento de las normas, todos sabemos, ¿sí? Que la primera norma fue la 15489, creo que nació en el año 2001, si no estoy mal, ya tiene más de 20 años, tiene casi 24, 25 años la norma, y hubo una nueva reedición en el año 2006, ¿sí? Una nueva valoración y se implementó. La norma 15489 es un estándar de calidad para que los procesos, los productos, y los entregables en el manejo de la información a documentos sea lo más confiable. Yo no iría tanto eficiente, sino más confiable, en el sentido que se rigen unas normas que se han acordado para que el manejo de la información sea tratable, sea verídica, sea veraz, sea trazable, ¿sí? Y sobre todo que se pueda custodiar o conservar de acuerdo a unos estándares mínimos. Para mí la 15489 es la norma que abrió la puerta, ¿sí? Para la subsiguiente norma. Ahorita no vamos a mencionar la otra normatividad, posiblemente vamos a dar otro webinar sobre las normas subsiguientes para ir adentrando más en este mundo, pues, de tecnología con respecto a los documentos. Pero esta norma para mí abre una puerta, una compuerta muy grande para que las diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, se ciñan y tengan una hoja de ruta, un parámetro para poder manejar sus documentos, ¿sí? Rompiendo el esquema de que muchas personas o muchos empleados o muchos funcionarios tienen sus documentos en su computador en carpetas personales. Ya todos sabemos que eso es un peligro, ¿sí? Que tiene que haber un repositorio digital compartido, ¿sí? Que tiene que haber una administración eficiente de esa información porque la información no es nuestra, la información es de la empresa o del proceso que nosotros realizamos. Entonces, muy bienvenidos esta noche, ¿sí? Y vamos a comenzar con esta presentación. ¿Qué es la IC 489? ¿Sí? Solamente está aplicada para lo que tiene que ver con la gestión, trámite y conservación de documentos, ya sean físicos, yo incluyo híbridos o electrónicos, y como todos sabemos, la norma no especifica que usemos una tecnología especial, ella no sugiere norma porque eso ya corresponde a cada administrador o a cada persona que está frente a un proceso, ¿sí? Las reglas no solamente son confiables, sino que son fuertes para que el sistema documental, no importa la cantidad de datos, ¿sí? Siempre esté disponible, siempre esté en capacidad de acceso y siempre permita una seguridad de acuerdo a los niveles que establezca la empresa. Se aplica solamente a documentos, lógicamente, los que son nativos o creados dentro de la organización o que se reciben por diferentes métodos en el desarrollo de las actividades de dicha empresa. El objetivo principal de esta norma es que la autenticidad, la integridad, la fiabilidad y la disponibilidad a largo plazo. Ahorita vamos a discriminar cada uno de estos ítems y vamos a determinar qué es lo que entendemos por largo plazo. Porque muchas veces por largo plazo no estamos hablando de 10 o 20 o 30 o 50 años, sino que el largo plazo, como todos lo sabemos, de acuerdo a nuestra normatividad latinoamericana, está ceñida o está restringida a unos tiempos, unos periodos de conservación de la información, tanto física como electrónica, ya sea en la parte de los archivos documentales en papel o en la parte de los repositorios digitales que tiene cada empresa o cada organización. Se integra fácilmente con las demás normas, con la 9001, con la 27001, ¿sí? Abarca y comprende no solamente documentos en papel, sino también documentos digitales y electrónicos. Como dije, abarca también organizaciones privadas, públicas o aún mixtas, ¿sí? Que ejercen tanto funciones públicas como privadas. Y es una norma muy importante para regularizar tanto procesos administrativos, técnicos, contables, legales u operativos dentro de una organización. En la medida en que voy hablando,
sí, hemos determinado en la organización del webinar que las personas vayan haciendo sus preguntas en el chat y una vez termine esta exposición, con mucho gusto vamos a contestar sus respuestas. La norma se expandió, ¿sí? Y quiso blindar de manera que cuando fue creada permitiera que pudiera recibir auditorías, ¿sí? ¿Sí? O vigilancia con respecto al manejo de la información que maneja cada organización, que también permite una transparencia tanto para los remitentes como para los destinatarios o para los creadores o los conservadores de la información de acuerdo a los niveles de consulta. También la norma permite algo muy importante y es disminuir los riesgos, la seguridad con respecto al manejo de la información, de manera que se crean condiciones específicas y concretas y claras para que dicha información, de acuerdo a unos parámetros que vamos a ver más adelante, esa información sea conservada, custodiada y preservada. Y lo más importante de la norma, que para mí llama mucho la atención, es que de acuerdo a ciertos riesgos que puede correr la organización por el manejo de la información, se llega a ocurrir, Dios no lo quiera, un siniestro, un evento catastrófico, algún insuceso que esté fuera de las manos de la empresa o del custodio de la organización, entonces que permite una continuidad del negocio dando validez, puede ser legal o jurídica para que dicha organización se someta a unos riesgos y pueda continuar en caso de que tenga una crisis, ¿sí? O una pérdida de su información. Los principios fundamentales, como lo dije anteriormente, ¿sí? ¿Me están escuchando bien? Continúo. Es que en la fiabilidad es que no solamente sea fiable para quien produce el documento o para quien lo genera o para quien lo crea, sino también para quien lo tramita, lo valida, lo consulta, ¿sí? O se destina al documento, ¿sí? De manera que se crean ciertas condiciones para que ese documento sea fiable, sea veraz, sea auténtico y sea original. Dos, otro principio fundamental muy básico de la 15489 es que permite la integridad, ¿sí? Cuando hablo de integridad es un documento inalterable, ¿sí? Es un documento que genera y refleja unas características legales de acuerdo a las condiciones establecidas mínimo para producir información en ciertos formatos, tanto físicos como electrónicos o digital, que esté disponible para todos los sujetos, para todos los protagonistas que están involucrados en el acceso o trámite de esta información. Ese es un punto muy importante, ¿sí? Porque ahí se definen básicamente los roles de las personas que pueden tener acceso, principales o secundarios o terciarios al manejo de esta información. Y que sea un documento auténtico, que no sea una copia, que no sea refrendado por otros medios y que se pueda validar esa autenticidad, ¿sí? En el sentido de que ese documento no ha sido alterado y que no puede ser modificado tanto ahora o por algo en un pasado o en un futuro. ¿Cómo se implementa esta norma en las organizaciones? Que este es el punto muy importante. Póngame atención, por favor. Yo considero que uno de los principios básicos para que una empresa o una organización, una compañía, ¿sí? Empiece a ver un verdadero resultado que le permita una organización eficiente de sus documentos, de su información, lo mínimo y lo básico es que empiece a aplicar la norma que dice 489. Lo que yo he notado es que no hay que ser experto, ¿sí? Yo he notado que de las diferentes profesiones, abogado, médico, ingeniero, contador, etcétera, administrador, es una norma que es muy básica, muy sencilla, y si se empieza a aplicar, yo no sé por qué la gente empieza a inventarse cosas que no están creadas. Y uno le pregunta, no, yo me inventé eso. No, ya todo está escrito. Es simplemente la norma usted inclusive la puede bajar por internet y es de fácil aplicabilidad. Con base en un comité, con un directivo, con gente comprometida, se puede aplicar la norma. Entonces, los principios más básicos es que en la organización haya un diagnóstico, ¿sí? Inicial de cómo se encuentra la entidad con respecto al manejo de la información. Acá en Colombia, y creo que en los demás países también, por supuesto, eh, para poder empezar un proceso de archivo, lo primero es que se establece, aquí lo llaman un diagnóstico integral del estado actual de los archivos, ¿sí? Donde hay unos parámetros, ¿sí? Donde se valoran las condiciones de seguridad, de acceso, la producción, los niveles de conservación, la codificación o la numeración, la nomenclatura de esa información, ¿sí?
y etcétera, etcétera. No vamos a entrar en ese tema ahora, pero es muy importante saber cómo se está ahora en ese diagnóstico y lo más importante, por qué se ha llegado allí y cuáles son las metas o propósitos a mediano o a largo plazo con el manejo de esa información, de manera que se puedan evitar ciertos riesgos en el proceso diario de estos documentos. Luego, tiene que haber un comité o un departamento o unas personas que permitan una planificación estratégica. ¿Sí? ¿Qué se va a hacer con la información? ¿Cómo se va a conservar? ¿Quiénes van a tener acceso? Anteriormente, cuando no se implementaba esta norma, todo el mundo entraba al archivo y todo el mundo entraba y cogía carpetas y uno iba a ver ese archivo, pues era una cosa revuelta. Lo mismo pasa en los computadores, no había una política, ¿sí? Para que las empresas o las organizaciones tuvieran unas carpetas ya estructuradas, unos recursos digitales, ya sean Google Drive o ya sean SharePoint, ¿sí? Para que de acuerdo a una trazabilidad la gente tenga acceso a esa información. Tercero, se va a diseñar el sistema, ¿sí? ¿Quiénes van a participar en ese sistema de información? ¿Sí? Definir quiénes van a ser los líderes, quiénes van a ser los usuarios, quiénes van a ser los usuarios, los niveles de seguridad, ¿sí? Los niveles de acceso, ¿sí? Los horarios, de acuerdo a la estructura. Y esos documentos si van a ser especialmente documentos que se generan por plantillas, que es lo ideal, ¿sí? Y lo más importante, póngame atención, por favor, lo más importante de la norma 15489 es que nosotros en nuestras organizaciones podamos mapear o tomar una foto del estado actual de los procesos. La norma 15489 permite yo poder mirar cómo se encuentra un proceso, ya sea un proceso contable, un proceso de contratación, un proceso de pagos, un proceso de vacantes para nuevos empleados. Bueno, yo no sé los diferentes procesos o el mapa de procesos que tenga la compañía. El proceso crítico, el proceso de ventas, el proceso de facturación, el proceso de buscar empleados nuevos, licitación, no sé qué proceso. Generalmente el proceso que más se maneja es el proceso de ventanilla única de ingreso o salida de correspondencia. Entonces, escúcheme bien, si nosotros podemos definir al menos un proceso inicialmente o un caso de uso, ¿sí? Y podemos tomar una foto actual de ese proceso, cómo se encuentra, de acuerdo a la norma ISO y con apoyo de gente básica y profesional, podemos mejorar mucho ese proceso. Voy a colocar un ejemplo, Supongamos que es una empresa que tiene 5.000 empleados, 6.000 empleados. Se supone que uno de los procesos tiene que ver con selección, ¿sí? Y contratación de personal, que permanentemente está saliendo y entrando personal. Entonces, generalmente esos procesos son un poco delicados porque contratar a una persona no incluye una cantidad de requisitos, ¿sí? Entonces, ese proceso se está haciendo de manera manual. Y si vamos al archivo de las historias laborales o las hojas de vida de ese personal contratado o de esos usuarios, vamos a encontrar los exámenes médicos, etcétera, etcétera. Y esa carpeta se va llenando 100, 200, 300 horas y eso se llena. Y eso empieza a formar un archivo bastante grande y bastante delicado porque sabemos que las historias laborales o las hojas de vida, ¿sí? No las puede estar mirando cualquiera, eso tiene que estar con llave, ¿sí? Tiene que estar conservado. Acá en el caso de Colombia, como algunos de ustedes saben, esas hojas de vida son de larga durabilidad, entre 60, 70, 80 años, y no se pueden destruir. Sí se pueden digitalizar, pero no se pueden destruir. O sea que tiene que haber una conservación física bajo unas condiciones climáticas especiales para que esos documentos se conserven. Y especialmente lo que tiene que ver con pagos de seguridad social, ¿sí? Con pago de nóminas, con pago de prestaciones sociales, con pago de vacaciones, porque ahí es donde se regulan los pagos, ¿sí? Posteriores cuando la persona se jubila o ya termina su tiempo de permanencia en dicha empresa. Entonces, son documentos muy delicados. Por ejemplo, el departamento jurídico de una compañía, los documentos que tienen que ver con procesos legales. Por ejemplo, los documentos contables, notas débito, notas crédito, conciliaciones bancarias, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle, pero lo que estoy dando a entender es que son documentos muy delicados. Entonces,
Estos procesos, si bajo esta norma nosotros no tomamos la decisión de mejorarlos, cada día el consumo, la dependencia de papel va a ser más alto. Un ejemplo muy típico, mire usted, haga, haga un histórico de cuántas resmas de papel compra cada año su organización, su empresa o a quien usted va a asesorar. Yo generalmente le digo a la empresa, consígame por favor un histórico de los años 22, 23 y 24, ¿sí? Y generalmente, después de la pandemia ha disminuido un poco la compra de resmas. Entonces, la pandemia ayudó un poco a solidificar el manejo digital, ¿sí? Electrónico de los documentos. Pero lo ideal es que una empresa, una compañía, no esté permanentemente imprimiendo documentos, sobre todo si son documentos nativos. Entonces, podemos mejorar ese proceso a través de las tablas de retención documental, ¿sí? eh, Despapelizando esos procesos y de manera que si son nativos con firmas digitales o con firmas electrónicas o con validaciones, ese documento se haga en un proceso manual, perdón, electrónico, ¿sí? Y no generar tanto papel, de manera que en vez de imprimir ese documento se guarda en un repositorio digital. Capacitación, ¿sí? Tiene que haber en las compañías, en las organizaciones, una persona con el manejo del archivo consciente que esté permanentemente capacitando. Uno de los éxitos, pues lo digo, lo estoy hablando desde mi experiencia, lógicamente, y eso es lo que quiero compartir. Cuando yo entro en una compañía, una organización, las empresas no saben nada de archivo, no conocen nada, tienen en la cabeza un nudo, un enredo, no saben, porque el core o el negocio de ellos no es ese. Entonces, nosotros somos los que sabemos y tenemos que tener la habilidad, el favor, la gracia, el amor, la paciencia y explicarles cuál es el método. Entonces, uno de los éxitos, si usted quiere tener éxito en el trabajo que usted está haciendo, su mayor don es poder enseñar y capacitar. Porque cuando usted enseña, cuando usted capacita, cuando usted instruye, cuando usted forma, usted está dando tiempo y lo más valioso es el tiempo y le está enseñando habilidades, capacidades o destrezas a una persona que está acostumbrada a hacer a hacer el manejo de la información de una manera rutinaria. Hago el informe, lo leo, lo apruebo, lo imprimo, lo firman, lo guardo, lo archivo y lo conservo. Ese es el ciclo. Entonces, si nosotros a través de la capacitación, ¿sí? De la implementación de esta norma 15489, podemos empezar a romper esos mitos y esas barreras, ¿sí? Ese status quo, ¿sí? Vamos a empoderar. El mayor poder que nosotros tenemos es empoderar a otras personas. O nosotros empoderamos o destruimos. Y aquí no estamos para destruir, estamos para un archivista, una persona que preste servicios, ya sean ingeniero de sistemas, contador, médico, un abogado, un archivista, es una profesión de servicio. Y dentro del servicio está el capacitar, el enseñar, el formar, lógicamente desde la práctica y desde la experiencia que el capacitador tiene. Número cuarto, número cinco, hay que implementar, si vamos a implementar la 15489, tenemos que establecer procesos de digitalización, ¿sí? Y ojalá digitalización masiva. Hay veces a mí me preguntan, don Gustavo, vamos a digitalizar todos los documentos de la empresa. Yo le digo, no, pues si usted quiere, hágalo. No, como cuando un padre de familia tiene 5 hijos, dijo, a todos 5 los voy a peluquear igual. Digo, no, peluquemos primero al uno y que los otros 4 miren si les gusta y a ver cómo se peluquean los otros 4. Es una analogía. Entonces, lo ideal siempre es coger un proceso crítico. Ya mencioné algunos de ellos, contable, jurídico, historias laborales, sí, y empezar a digitalizar los documentos con los procesos de la norma, con la foliación, es, es, eh, esgrimiendo el formato PDF 300A, 300 píxeles, etcétera, etcétera. Tampoco voy a profundizar en eso. Porque la digitalización empieza a crear un nuevo ADN, una nueva forma de pensar, de manera que ya la persona no va a ir al documento físico, sino que el documento digital está en un repositorio, ya sea para consulta o poderlo transferir. Imagínense que un abogado o un contador se encuentra fuera de la empresa, ¿sí? Y necesita algún documento, o el jefe de recursos humanos está en otra ciudad, en otro país, y necesita la historia laboral de un empleado, o el abogado necesita el proceso jurídico, o la contadora o alguien con acceso necesita ver un estado de cuentas de un cliente, y entonces
como está todo en papel, no se puede. Entonces, si tenemos esos documentos digitalizados, ¿sí? Con el debido acceso, hay más rapidez y eso va en beneficio no solamente del archivo, sino también de la empresa. Cuando digo migrar, me refiere a, cuando digo migrar los documentos, es de acuerdo a una trazabilidad, permitir que esos documentos pasen a diferentes estados o a diferentes software como un ERP contable o un ERP de compras o un ERP de gestión de documentos y que se puedan almacenar. No tiene sentido, no tiene sentido que la historia laboral, el proceso jurídico esté en los tres repositorios. No, quien debe de conservar, escúcheme bien, quien debe de conservar esos documentos siempre va a ser el software o el área de archivo. Y por último, si un departamento, una persona crear unos indicadores de gestión para constantemente, mensualmente, cada mes, pase lo que pase, está presentando unos informes de seguimiento y evaluación de cómo va el proceso, cuáles han sido los puntos críticos, ¿sí? Cuál es el área que más papel está consumiendo, cuál es el área que más genera papel o que más genera listo, y atacar esa área con los puntos que yo dije, mejorar el flujo y el proceso, capacitarlo, ¿sí? Y definir una estrategia, una política definida en base a la 15489 para que ese sistema de gestión de documentos sea más robusto, más fuerte, más eficiente y más eficaz. Los requisitos técnicos y funcionales, ¿sí? Son muy básicos, ¿sí? Tenemos que tener unos soportes donde va a estar la información segura, como ya dije, un cuarto, un acceso, perdón, un computador, un drive seguro, no tener cuentas no establecidas, tener cuentas corporativas, tener sistemas de protección de datos, tener sistema de acceso a la información, sistemas seguros, tanto en la parte física como digital, ¿sí? De manera que se preserve, que se genere una seguridad tanto electrónica como física a esos documentos. Definir las políticas de retención y conservación de los documentos es un punto muy importante. Los documentos tienen cierta validez en el tiempo y de manera que los usuarios de la información, los que tienen acceso, entiendan que esa política de retención de documentos está aplicada no a unos principios personales o empresariales, sino a la normatividad de cada país, ¿sí? Permitir en algún momento que el acceso y la recuperación sea rápida, ágil, eficiente, ¿sí? Poder controlar el acceso, ¿sí? Monitorear quién tiene acceso, quién tiene consulta, qué hacen los usuarios con la información, ¿sí? Y definir en un momento determinado, ¿sí? Una migración planificada. Escúchame bien lo que yo le voy a enseñar. Póngame su atención. Yo noto que los archivos físicos que están en carpetas, que están en cajas, que están en legajos o tomos empastados, o aún en bolsas plásticas, ¿sí? Que llevan en un archivo 5, 10, 15, 20 o más años, ¿sí? Hay un momento en que la compañía o la organización tiene que darse cuenta que hay ciertos documentos, hay compañías que tienen 30, 40, 50 años, porque son compañías familiares o que han perdonado el tiempo. Esas compañías, llega un momento en el cual se dan cuenta que su repositorio físico está lleno. Todos los archivos, yo no sé, que yo conozco y visito están al 100%. Nunca en 25 años he visitado un archivo y que esté la mitad y la otra mitad de eso esté desocupada. Nunca. Nunca. Cuando yo visito un cuarto, un depósito, una bodega de archivos, eso está lleno, lleno. Es más, muchas veces no hay ni por dónde caminar. Está repleto. En otras palabras, siempre nos llaman cuando ya llegó al 100% de lo que nosotros llamamos estrés documental. Para nosotros, ¿qué es estrés documental? Pues su palabra lo dice. ¿Sí? No sé cuántos archivos tengo, no sé dónde están, no sé cómo encontrarlo, no sé cómo buscarlo. Yo sé que está ahí. ¿Sí? Entonces, eso genera cierto estrés, cierta demora, cierto retraso y lógicamente la compañía está sujeta a una incertidumbre con respecto a manejar su información. Entonces, la compañía en algún momento va a tener que tomar la decisión de que esos documentos hay que hacerles un diagnóstico, hay que hacerle tablas de valoración y hay que definir por normatividad qué documentos se conservan y cuáles documentos se eliminan. Escúcheme bien, ahí es el punto de partida para nosotros empezar a aplicar la 15489 de manera que se empiezan a creer de acuerdo a los instrumentos archivísticos, a las tablas de retención y cuadros de clasificación documental, documentos en su mayoría nativos. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Mínimo, un 30 o un 40%
de la producción documental la transformamos a nativa digital. Cogemos los documentos más críticos. Voy a contar un caso que me acabo de acordar hace poco. Acá en Colombia, acá en la ciudad de Cali, donde yo vivo, hay un edificio de puros médicos, muy conocido, no voy a decir el nombre, pues, sí, es un edificio de 11 pisos, donde hay puros médicos, médicos quirúrgicos, y estos médicos lo que hacen es cirugía estética, ¿sí? Cirujanos plásticos. A nosotros nos contrató un cirujano plástico, ¿sí? Porque en Colombia, escúcheme bien, en Colombia cuando usted lo van a hacer una operación, el médico le hace firmar un certificado, ¿sí? En el cual usted aprueba los procedimientos quirúrgicos, ¿sí? ¿Ya? Y le hacen firmar un documento de sus datos, de su información. Eso se llama, acá en Colombia lo llamamos un consentimiento informado. Repito, se llama consentimiento informado. Entonces, usted o sus familiares firman ese documento de manera que si Dios no lo quiera, pasa un incidente y el paciente pues queda en estado crítico, queda peor o fallece, pues ya hay una responsabilidad allí exonerada para dicho galeno, dicho médico. Eh, y estos médicos generaban mucho papel con respecto a eso. Y cuando visitamos, demasiado papel, historia de mucho papel. Entonces nos contrataron para que el médico me dijo, no, es que ya no quiero nada de papel, ya, no, ya me cansé. Esto, tengo más papel en la oficina que pacientes. Entonces, ¿qué hicimos? Muy sencillo. Con la ayuda pues, de nuestro equipo técnico, se digitalizaron todas las historias clínicas, todas, todas, los exámenes médicos, todo, ¿sí? Se metió un software, ¿sí? Y cogimos lo que era la firma y las plantillas de los documentos los convertimos a digital, de manera que cuando un paciente se va a operar, es simplemente entra al computador, a la tablet, lee los derechos y firma con su firma digital y pone huella digital y el documento queda. Eso quedó cero papel. Esos médicos quedaron, pero felices, felices, felices. Porque en Colombia se le da validez pues, a la firma digital electrónica y a la huella. Entonces, a eso es lo que me refiero, de que podemos implementar nuevas tecnologías. De nada sirve, escúcheme bien, por favor, de nada sirve que apliquemos la 15489 si no estamos creando, innovando y aplicando nuevas tecnologías para manejo de la información. ¿Cómo podemos diseñar un sistema de gestión de documentos basados en la 15489? Tenemos que tener tres, tres soportes, tres anclas, tres fundamentos, tres puntos principales. Número uno, internamente definir las políticas y procedimientos, ¿sí? Con respecto al manejo de esa información. Y esa política y procedimientos que no esté basado, que esté basado en la 15489 y la normatividad de cada país. Número dos, acoger, ¿sí? Acoger la normatividad, estatutos, reglamentos, leyes, decretos, ¿sí? Lo que llamamos aquí un cuadro normativo o un normagrama, ¿sí? Que regule el por qué y el para qué se están acogiendo esas normas con respecto al manejo, acceso y conservación de esa información. Y número tres, ¿sí? Tener siempre unos diseños, unos formatos, unas plantillas definidas para documentos críticos y legales como los que mencioné ahorita, para que siempre los usuarios, ¿sí? Tengan acceso al documento y no en cada oficina se creen documentos para el mismo proceso. Uno de los errores que notamos mucho los archivistas en Colombia y en Latinoamérica es que cuando vamos a las diferentes oficinas, para el mismo proceso, para hacer una compra, en la oficina usan diferentes formatos. El uno lo hace en correo electrónico, el otro lo hace a su manera, el otro ya no usa el formato, ¿sí? O simplemente un mensaje de voz. No, tiene que haber una regularización de los formatos. Entonces, ese es uno de los puntos muy básicos para poder empezar a diseñar bajo 15489. Las características claves de un sistema de gestión de documentos en la 15489, pues básicamente que esté conforme a la norma, ¿sí? Que no solamente permita la integridad de cada apartamento, sino que haya una integridad grupal y empresarial y una política general de todos los archivos, ¿sí? Que haya un sistema que permita, no solamente en Excel o un software o unos formatos, sino que todo lo que se cree para controlar el sistema de gestión de documentos, ¿sí? Esté debidamente aprobado. ¿Sí? Acá en Colombia se usa algo que se llama comité de archivo, ¿sí?
y el comité de archivos se reúna mínimo cada 2 o 3 meses, ¿sí? Y lo ideal es que ese comité avale, apruebe y apoye la gestión de los documentos. Y lógicamente que haya una rigurosidad, una exhaustividad y un seguimiento con respecto a los procesos que se están implementando con la 15489. Para nosotros, uno de los puntos muy importantes, póngame su atención acá, es que si vamos a implementar la 15489, ¿sí? Podamos ahorrar dinero, ahorrar tiempo, ahorrar recursos, ahorrar procesos, eliminar dolores de cabeza, quitar el estrés, el afán por depender. Cuando usted depende del papel, usted se hace esclavo. Cuando usted depende de otra persona, usted se hace esclavo. Cuando usted no tiene acceso rápido, ágil y seguro a algo, sus procesos son más rápidos. Y hoy en día estamos en una carrera contra el tiempo. Entonces, número uno, si aplicamos bien la 15489, número uno, vamos a reducir el uso de las bodegas y los archivos de papel, como ya lo dije anteriormente, ¿sí? Número dos, se va a mejorar el clima organizacional de esa empresa, ¿sí? Se respira otro ambiente, porque ya en la atmósfera, en la burbuja de la empresa, ya se siente un respiro con respecto a que hay un orden establecido en los documentos. Número tres, el acceso y la recuperación es más rápida, hay mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque hay mayor inteligencia corporativa y la empresa empieza, de acuerdo a la producción digital de esos documentos, empieza a generar una madurez y lógicamente todo amparado bajo un cumplimiento normativo. ¿Cómo nosotros aplicamos cierre papel? Muy sencillo. Nosotros primero identificamos, de acuerdo al diagnóstico, identificamos cuáles son los flujos que más están generando papel y como dije anteriormente, atacamos. Bueno, la palabra no es atacar básicamente. La palabra es diseñar, generar, producir, implementar procesos de mejora de flujo de papel. Sí. Otro que hacemos es que hacemos un análisis de costos del papel. ¿Cuánto se está gastando mensualmente o anualmente la empresa en pesos o en dólares? ¿Sí? Y le presentamos un ROI de manera que gradual en 3, 4, 5 años, lo que invierte en un proceso de 15489 de organización de archivos se ve reflejado en un beneficio. ¿Sí? Hacemos una cuantificación en pesos y también de acuerdo a las remas de papel consumimos, sacamos el número de árboles que estamos evitando que sean talados. Mientras menos remas de papel se compren, menos árboles serán talados y estamos ayudando a la conservación del medio ambiente. Escúcheme bien, por favor. Es muy importante que le reflejemos a las empresas y organizaciones el beneficio de la disminución de la huella de carbono. Es muy importante porque si consumimos menos papel, estamos aportando eso. Es un factor clave para las empresas. Es muy importante que las empresas vean como beneficio la circularidad digital. ¿Qué es la circularidad digital? Aplicar normas y procedimientos de manera que el papel que se genera tenga un ciclo o una economía circular y que entre en los procesos de la economía naranja. ¿Qué es la circularidad digital? O sea, la circularidad digital que nosotros llamamos es que el papel que se compra en la compañía se disminuya aumentando los procesos nativos digitales y que ese papel en un momento determinado no solamente vaya a la basura o que sea destruido, sino que a través de un proceso certificado de reciclaje, ese papel se convierta en un futuro papel o como usted sabe, ese papel se convierte en servilletas o en papel higiénico. ¿Sí? Número tres, es muy importante que haya capacitación permanente, ¿sí? Constante. Que el usuario se sienta acompañado, que el usuario se sienta apoyado, que no está solo, ¿sí? Hay usuarios que, hay usuarios que cogen el papel y lo enrollan, así, y lo guardan así. Yo he llegado a archivos donde los papeles están enrollados. Imagínense, enrollados, como rollos, como papiros. ¿Pero por qué? Porque el tipo nadie le explicó pues, que eso no se enrollaba y lo metió en una bolsa plástica y lo mandaba para el archivo. Eso me he encontrado yo. Entonces es una capacitación permanente. Y lo más importante, aprovechar pues la nube, el cloud, el SaaS, el repositorio digital que tiene la compañía, si no, pues aumentarlo, ¿sí? Disminuir las bodegas de archivo y aumentar los terabytes para mayor acceso, creación, acceso y conservación de repositorios digitales.
Les voy a dar 5 consejos, ya voy a terminar. 5 consejos. Como persona, como profesional, de acuerdo a mi experiencia. Número 1, si usted es una persona que está aquí en este webinar, es porque le interesa cada día aprender y capacitarse más. Mis 5 consejos mágicos son: cada día sea usted una persona más profesional, más capaz, más íntegra, más idónea y más disponible. Usted no tiene que estar buscando contratos, usted no tiene que estar buscando trabajo. Si usted es una persona que cada día es más profesional, usted lo van a llamar, lo van a buscar. Usted que está arañando y buscando, tocando puertas, deme un empleo, deme un trabajo, que llevo 6 meses sin trabajar. ¿Usted qué prefiere? Que usted lo llame y diga: me he enterado, señor fulano de tal, ¿sí? Que usted es un proceso excelente. Es mucho mejor eso, pero eso depende del grado de compromiso y profesionalismo suyo. Número 2, aprenda nuevas tecnologías digitales. Aprenda. Ahorita pues no voy a profundizar, está la inteligencia artificial. En Cierro Papel estamos trabajando mucho la inteligencia artificial en base a chatbots, en base a análisis predictivo y en base a automatización de procesos. No voy a profundizar en eso. Pero cada día aprenda, capacíteles. Hoy en día hay muchas maneras de hacerlo. Número 3, esté aprendiendo constantemente, ¿sí? Sí, esté aprendiendo constantemente. Rodéese de personas que aprendan, ¿sí? Y ¿cómo usted se sabe que está aprendiendo? Porque le está enseñando a otros. Si usted acumula y acumula y acumula y acumula, se va a estallar. Cuando usted va a un cumpleaños, usted nunca se puede comer una torta sola. Usted le da un pedacito de la torta, ¿sí o no? Usted es capaz de dar a una persona darle un pedacito. Entonces, la mejor manera es que cuando usted aprende, usted pueda compartir a otros, dar a otros. Número 4, ¿sí? Su talento, póngalo al servicio. Que su talento esté disponible, ¿sí? Que su talento esté acorde a los precios del profesionalismo que hay en su ciudad, en su país. Y número 1, que usted tenga una disposición humilde, sencilla y práctica. La humildad es muy importante. El soberbio se la sabe todas. El soberbio nadie le enseña. Sea humilde para aprender. ¿Sí? Póngase siempre para aprender y verá que el conocimiento le va a llegar. Bueno, he terminado la charla. ¿Sí? Espero que les haya gustado. ¿Sí? Espero que haya respondido a sus expectativas. Finalizo diciendo esto para darle la palabra a Carlos. Mi ánimo, mi ánimo es retarlo a usted. Mi ánimo es desafiarlo. No hay nada por hecho. No dé nada por sentado, ¿sí? No lo dé, no lo dé, no lo dé, nunca, nunca. Investigue, sea creativo, sea disciplinado, ¿sí? Tenga una vida ordenada y los resultados y los éxitos van a llegar automáticamente. Muchas gracias a todos, a todas las personas que se conectaron. Hay más de 100 personas conectadas, estoy viendo aquí. Sí, los felicito. Muchas bendiciones y espero las preguntas y le cedo la palabra a Carlos. Muchas gracias, Carlos. Sí. Muchas gracias.